Quisiera que por favor abrieran sus Biblias en Génesis capítulo 2, como preparación para la exposición de la palabra en esta mañana. Génesis capítulo 2, y leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 17. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A partir de la semana pasada, empezamos a considerar una serie de estudios sobre las lecciones importantes contenidas en los primeros capítulos de Génesis. Y en aquella ocasión ofrecíamos ciertas informaciones acerca del propósito y la necesidad del libro de Génesis para el entendimiento del resto de la revelación bíblica y de los principios fundamentales de la doctrina y de la ética cristiana. Estudiábamos la primera lección, la cual se derivaba de la narración de la creación que aparece en el primer capítulo de la Biblia, y donde Génesis nos instruye acerca de la naturaleza y de los atributos de Dios. Decíamos que Génesis 1 nos enseña que el Señor Jehová es el Señor y soberano absoluto de su creación, y también veíamos cómo la creación nos revela los atributos de Dios, nos revela acerca de su deidad, nos revela acerca de su poder, nos revela acerca de su sabiduría, entre otros atributos. Las Escrituras comienzan con Dios y sus obras, y eso es lo que veíamos la semana pasada. Pero inmediatamente ellas establecen la relación que Él, como creador de todo cuanto existe, tiene con sus criaturas, y más particularmente con el hombre mismo, que es la cúspide de su obra creadora. Desde el primer capítulo vemos el carácter imprescindible del conocimiento de Dios, pero también vemos el carácter imprescindible del conocimiento que debemos tener acerca del hombre mismo. Dice Juan Calvino, así comenzaba él su famosa obra, La Institución Cristiana: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos: en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. Porque si al mediodía ponemos los ojos en tierra o miramos las cosas que están alrededor nuestro, nos parece que tenemos la mejor vista del mundo,
Pero en cuanto alzamos los ojos al sol y lo miramos fijamente, aquella claridad con que veíamos las cosas bajas es luego de tal manera ofuscada por el gran resplandor que nos vemos obligados a confesar que aquella sutileza con que considerábamos las cosas terrenales no es otra cosa sino pura tontería cuando se trata de mirar al sol. Y lo que nosotros hicimos la semana pasada fue contemplar al sol. Estuvimos contemplando la gloria de Dios en la creación. Pero la Escritura no se detiene allí, sino que en el mismo capítulo 1 y luego en el capítulo 2 nos pone a contemplar al hombre como la cúspide de la obra creadora de Dios. Y lo hace de esa forma, de manera que podamos contemplarnos a nosotros mismos bajo una perspectiva correcta. De esa manera tan preciosa presentó Calvino la simple verdad de que debemos conocer a Dios para tener una correcta apreciación de nosotros mismos. La semana pasada veíamos la primera lección, y es que Génesis nos instruye acerca del carácter, acerca de la naturaleza y de los atributos de Dios. Hoy veremos la segunda lección, y es que Génesis 1 y 2 nos instruye con respecto al origen, la constitución y la identidad del hombre. Génesis 1 y 2 nos instruye acerca del origen, la constitución y la identidad del hombre. Desde el mismo primer capítulo de las Escrituras somos confrontados con la enseñanza bíblica acerca del hombre. Encontramos información útil tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 de Génesis. Pero, sin hacer una meditación muy profunda en estos dos capítulos, surge una pregunta natural sobre el contenido de estos dos capítulos. En los dos capítulos se habla del origen del hombre, pero ambos aparentan dar una narración distinta de los eventos. La primera narración nos hace una presentación cronológica de los 6 días de la creación, bosquejando la actividad de Dios en cada uno de ellos. La segunda narración ubica inmediatamente al hombre en Edén, incluyendo datos concernientes a la flora y la localización del huerto de Edén. De manera que observamos claramente que existen diferencias evidentes entre ambos relatos. Y la conclusión injusta a la que llegan muchas personas es afirmar que estos dos capítulos se contradicen el uno al otro. Pero ¿qué podemos decir nosotros al respecto? A estos alegatos decimos que los dos capítulos hablan de lo mismo, pero con énfasis y propósitos diferentes. Un mismo suceso puede tener varias narraciones y énfasis. Podemos tomar diferentes libros que hablen, por ejemplo, de la reforma de la iglesia, y un autor tratará la reforma desde su punto de vista social. Otro autor tratará la reforma desde el punto de vista de sus líderes. Otro autor tratará la reforma desde el punto de vista de uno de sus líderes. Y quizás hasta un mismo autor puede escribir 2 obras sobre la reforma. Uno sobre Martín Lutero y otro sobre la reforma de la iglesia en general. Es el mismo autor, están hablando de la misma historia, no se contradicen, pero están enfatizando aspectos distintos. Así ocurre con Génesis 1 y 2. Moisés está hablando en ambos de la creación de Dios, pero en cada caso tratando de enfatizar algo diferente. En el primer relato, 7 veces se enfatiza el hecho de que Dios dijo, sea, y así fue. Al igual que se hace notar la condición de lo creado con la frase, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y mientras es imposible leer el primer relato sin notar el énfasis en la cronología del material, el segundo relato nos enfatiza otros aspectos diferentes. Se nos habla de la misma historia, pero esta vez presentando al hombre como el centro de ella. La necesidad del hombre para cultivar la tierra es el contexto en el capítulo 2. Dice, no había hombre que cultivase la tierra. Entonces allí se presenta el hombre como el centro de esa historia en el capítulo 2. El primer relato es general y cronológico. El segundo relato es personal y específico. El primero presenta todo el panorama. El segundo presenta la creación desde el punto de vista del hombre. El primero habla de los fiats o los mandatos divinos, sea y si fue hecho. El segundo enfatiza la formación del hombre. Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3,
viene siendo como la introducción o el fundamento para todo el resto de las Escrituras. Pero el segundo relato, a partir del capítulo 2, versículo 4 hasta el final, forma parte integral de la narración sobre cómo entró el pecado en el mundo. En el versículo 4 aparece un título. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Un título que podría traducirse: esta es la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y ese encabezado está introduciendo una sección de 10 secciones que componen el libro de Génesis. Podemos, por ejemplo, pasar al capítulo 5, versículo 1, y allí vemos cómo dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Y empieza a introducir otra sección. En el capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, etc. En el capítulo 10, versículo 1, expresa: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y así, en 10 ocasiones en el libro de Génesis, aparece este título introduciendo un material en el libro del Génesis. El segundo capítulo no es una porción contradictoria forzada en el contenido del libro de Génesis, sino que es la primera parte de la división que hace Moisés de todo el libro. El primer capítulo nos lleva a la conclusión de que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Así concluye el primer capítulo. Nos lleva a la conclusión, nos lleva a la idea de afirmar todo lo que Dios hizo es bueno. Pero si no tuviéramos explicación de lo que ha ocurrido en el mundo después de allí, tendríamos que preguntarnos: Dios dice que todo lo que hizo fue bueno, y lo que yo estoy viendo en el mundo como que hay muchos problemas para decir que todo lo que Dios hizo fue bueno. Se amerita la inclusión de un material que nos explique qué es lo que ha pasado. Y es ahí donde entra Génesis capítulo 2 hasta el 4. Nos dice cómo el pecado entró en el mundo. Y el capítulo 2 es una preparación para luego decirnos cómo fue la caída del hombre, cómo Satanás tentó a Adán y a Eva. Es toda una preparación para llevarnos a la frase del capítulo 3 cuando dice: él comió así como ella. Y esa frase marca la historia de la vida humana. Él comió así como ella. Y el capítulo 2 es una preparación para llevarnos a esa frase. Y si perdemos ese contexto, perdemos el significado del capítulo 2. Génesis 2 no es un relato independiente y separado sobre la creación, es el contexto y el ambiente del primer pecado de Adán. Moisés tenía este propósito en mente cuando escribió el segundo capítulo, y si vamos a llegar a conclusiones apropiadas sobre él, debemos verlo en su contexto y a la luz de su propósito y énfasis. Los dos relatos no se contradicen, sino que tienen propósitos distintos. No son iguales, pero ambos son igualmente históricos. Y habiendo visto esa introducción, pasemos entonces a ver en esta mañana el origen y la constitución del hombre, y dejar para esta tarde la identidad del hombre. Veamos lo importante en el primer lugar, el origen del hombre. Y aclaramos que al considerar al hombre en nuestros estudios en el día de hoy, estamos viendo al hombre en su sentido genérico. No importa si sea varón o hembra en la creación de Dios. Luego podremos ver cada uno de esos aspectos, pero por hoy vamos a determinar a ver al hombre en su sentido genérico. Así que en primer lugar veamos el origen del hombre. La Biblia revela que la humanidad se originó por la actividad creadora de Dios. La concepción bíblica de la existencia del hombre no acepta la idea de que la creación de Dios se limitó a dejar la materia, la energía y el tiempo en funcionamiento a esperar que pasen millones y millones de años hasta que el hombre fuera lo que realmente es en el día de hoy, sino que afirma categóricamente que el hombre, como hombre, sin evolución, fue creado por Dios. Vayamos a Génesis capítulo 1 y leamos los versículos 26 al 27. Dice allí el texto: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y notamos inmediatamente en este texto que el acto divino, el acto de Dios fue deliberado, directo y exclusivo. Y podemos observar que en los demás actos creadores Dios utilizaba materia ya existente y hacía hablaba a esta materia ya existente, sea la luz, sea las lumbreras, sea aquello, pero en el caso del hombre, la divinidad entra en un consejo y llega a la conclusión de crear al hombre. Por eso dice el texto, hagamos al hombre a nuestra semejanza. No dice, haya lumbreras, júntense las aguas, produzca la tierra hierba verde, haya lumbreras, sino dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La Trinidad entra en consejo y el hombre es creado. El hombre no vino a la existencia debido al azar, sino que fue el resultado de la voluntad de Dios. Y fue creado como hombre, no como un simio. Dios crea al hombre con interdependencia, por eso dice el versículo 27, varón y hembra los creó. No simplemente creó varones, ni hembras, sino varón y hembra. Genéricamente el hombre es varón y hembra. Hay interdependencia, y ambos son esenciales para la raza humana. Pero también los crea con orden y progresión. El hombre fue creado primero y luego la mujer. Y llega en la narración de esta creación, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hubo un tiempo en que el hombre estuvo solo. Hubo un tiempo en el día en que ambos fueron creados, en que Eva no existía. Y eso presenta el orden de la creación y que luego entra como argumento teológico en el apóstol Pablo cuando él dice, porque Adán fue primero creado, después Eva. Es parte, es algo fundamental en la teología. El acto específico de la creación se describe en el capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Se explica allí, se expone allí el acto específico de la creación del hombre y se presenta una acción doble. En primer lugar, la formación y en segundo lugar, el soplo. ¿Eso está claro? Es específico allí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa es su formación. Luego se presenta el soplo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Claramente se presentan dos actos divinos en la creación del hombre. La formación se describe en la primera parte del versículo. De la materia ya creada, Dios forma al hombre. El polvo de la tierra forma parte constitutiva del hombre. No fue un accidente, sino el deliberado acto de Dios de hacernos así, del polvo. Cuando el Señor se dirige a Adán después de la caída, en el capítulo 3, versículos 19, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y como afirma John Murray, desde el origen mismo del hombre se nos enseña que aunque somos muy distintos al resto de la creación, hay gran afinidad con el mundo inanimado y con el animado, porque somos hechos del polvo. No somos animales, no somos plantas, no somos rocas, pero hemos sido hechos de tal manera que hay gran afinidad con el resto de la creación de Dios, con el resto de la creación de Dios. En el capítulo 2, versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. En ese sentido estamos hechos, hasta ese punto estamos hechos de la misma constitución. En el Salmo 49, en el versículo 12 dice, el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Eso dice el Salmo 49. Y vayamos a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 18. Dice Salomón, 3:18 de Eclesiastés, dije en mi corazón,
Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Pero el origen del hombre no termina allí. Eso es parte de nuestro origen, pero el origen del hombre no termina allí. Luego se describe en Génesis 2:7 el soplo. Dice el texto, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No conocemos la naturaleza de este soplo, pero sí vemos que Dios de sí mismo comunica algo al hombre que le hace ser el ser viviente, un ser humano. El texto no admite la veracidad del postulado evolucionista de que el hombre vino de ancestros primates. El que quiere llamarle abuelo a un simio, allá él, como dicen. Pero la Escritura no dice eso. Dios mismo le comunicó el aliento de vida que le hizo ser el hombre que hoy es. Así enseña la Escritura el origen del hombre. ¿Y qué acerca del origen de la mujer? En el mismo capítulo 2 de Génesis, en el versículo 18, se presenta el origen de la mujer. Dice el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ese es el contexto del origen de la mujer. Y estos versículos tienen la intención de mostrarnos por qué el hombre necesitaba a la mujer. El hombre necesitaba una compañera, necesitaba una ayuda. En 2:5 se nos dice, no había hombre que labrase la tierra. Y Dios creó al hombre. Y aquí nos dice ahora, no había ayuda para el hombre. Había algo que le faltaba al hombre y Dios crea a la mujer. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la mujer en su lugar. La carne en su lugar, perdón. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué se está presentando allí? Se está presentando la creación, el origen de la mujer. Y esto tiene argumentos teológicos también. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en 1 Corintios capítulo 11, versículos 8 al 9, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. De ahí que nosotros no podemos divorciar la creación o el origen de la mujer de su función o del rol que Dios le dio como mujer. El hombre fue creado para satisfacer una necesidad. Dice el capítulo 2 que él fue creado porque no había quien labrase la tierra. Y eso nos presenta inmediatamente el rol que nos corresponde como hombres al tener que labrar la tierra. La mujer también fue creada por una necesidad. La falta que el hombre tenía, y por esa función, para esa función, Dios creó a la mujer. Y de aquí salen principios que trataremos de desarrollar en otros estudios, y que nos hacen ver la importancia de una doctrina bíblica del origen del hombre. Pero por ahora podemos señalar cómo la maldición después de la caída afectó al hombre y a la mujer, a cada uno en su área respectiva, como criaturas de Dios, para el cumplimiento de su deber. Porque en el capítulo 3, versículo 17 dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿En qué área fue que Dios maldijo al hombre? En la misma área en la que él tenía que estar desempeñando su labor. Luego encontramos la maldición a la mujer, en el versículo 16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición recae en el área que era el desenvolvimiento de la función de la mujer. De ahí vemos la importancia del rol de la mujer
como queda expresado en la creación del hombre como hombre y de la mujer como mujer. El origen de la mujer está atado a su función. Y la creación de la mujer también consta de dos actos divinos. En primer lugar, la extracción. Se extrae la costilla de Adán. Y en segundo lugar, la formación. De allí Dios formó una mujer. El hombre es formado del polvo para mostrar la afinidad orgánica a su función. La mujer es formada de la costilla de Adán para mostrar la afinidad orgánica a su función. En otras palabras, tu origen como hombre y mujer manifiestan lo adecuado que eres para cumplir con tu rol dado por Dios. Y esto en cuanto a Adán y Eva. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo se originó el resto de la humanidad? Y para contestar esa pregunta, veamos dos declaraciones. En primer lugar, todo ser humano que ha vivido, que vive o vivirá, incluyendo a Cristo, desciende de Adán y Eva. Todo ser humano que ha vivido, que vive o vivirá, incluyendo a Cristo, desciende de Adán y Eva. Si rastreamos nuestros orígenes, llegaremos a uno de los hijos de Noé y de allí a Adán mismo. Todos descendemos de Adán y Eva, como dijo Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y eso es un aspecto muy importante en la teología, pues sólo así él toma el tópico de la representación que Adán hizo de todos nosotros en la caída. Eso es lo que habla Romanos capítulo 5, eso es lo que habla 1 Corintios capítulo 15. Este aspecto es fundamental para la teología. Todo ser humano que ha vivido, que vive o vivirá, incluyendo a Cristo, desciende de Adán y Eva. Y en segundo lugar, todo ser humano que ha vivido, que vive o vivirá, excluyendo a Cristo, desciende de Adán y Eva por procreación humana. Todo ser humano que ha vivido, que vive o vivirá, excluyendo a Cristo, desciende de Adán y Eva por procreación humana. Esta declaración exceptúa a Cristo, porque aunque la Escritura nos enseña que Cristo vino a ser completamente hombre, no vino a ser un humano por procreación humana. Fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero todo el resto de los hombres sí descienden de Adán y Eva por procreación humana. Desde el momento que una mujer sale embarazada, ya ha habido procreación. Y aunque los hombres tienen una involucración directa en ello, las Escrituras atribuyen la concepción a Dios. La procreación humana no está fuera de la superintendencia directa de Dios. Los padres pueden tratar, pero finalmente la concepción es del Señor. Y es por ello que se dice de Dios que Él nos hizo a todos. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Dice allí Salomón, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Todas las cosas. Salmo 139, 13. ¿Qué dice el salmista allí? Él dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú me formaste. Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Job capítulo 10, versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios.
Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. La formación de hasta nuestros nervios se describe como la obra de Dios. En el mismo libro de Job, allí en ese mismo capítulo, versículo 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. En el capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Me dio vida. Pero no solamente nos quedemos con el concepto de que Dios formó nuestros cuerpos en el vientre. En Zacarías capítulo 12, versículo 1, se dice que hasta nuestra alma fue dada por Dios. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Dice allí, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios no solamente forma nuestros cuerpos en el vientre, Dios también nos brinda el espíritu. Cuerpo y alma somos criaturas de Dios. Y por concepción nosotros somos criaturas de Dios. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dios no nos hizo de la forma como hizo a Adán y a Eva, por formación, por soplo, por extracción. Eva fue creada por extracción y formación. El resto de la humanidad es creada por la unión del esperma masculino y el huevo femenino. Una concepción que ocurre por la supervisión providencial de Dios. Él da la vida. El esperma masculino no es un ser humano individual. El óvulo femenino no es un ser humano individual. Dios hace algo milagroso cuando ambos se unen y forma algo similar a como cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso hace Dios cada vez que hay una unión entre un esperma y un óvulo. Aparece un milagro divino. Hay muchos misterios al hablar del origen del cuerpo y del alma de cada uno de nosotros. Pero estamos seguros, tan cierto como los padres están involucrados en la procreación de sus hijos, de que Dios es el creador de todos. Y tu origen también está en Dios. Dios ha dado el privilegio a muchas de las madres, a muchas de las esposas de esta iglesia, en concederle hijos. Y eso debe movernos a ser una iglesia agradecida a Dios por ello. Cuando uno se mueve en el contexto de muchas otras iglesias, y donde uno ve tantas personas, hermanas en Cristo, teniendo problemas para tener a sus propios hijos, tenemos que ser agradecidos delante de Dios. Donde vemos a Dios formando la vida de seres humanos en sus propios vientres. Dios creando hombres en sus vientres. Eso en cuanto al origen del hombre. En segundo lugar, la constitución del hombre. La constitución del hombre. El mismo versículo que veíamos en Génesis capítulo 2, versículo 7, nos da las pautas para ello. ¿De qué consiste el hombre? ¿Cómo está formado el hombre? Desde hace muchos siglos se ha tratado de plantear una respuesta a estas preguntas. Y básicamente existen 4 puntos de vista. En primer lugar está el dualismo ontológico. Dualismo ontológico. Estas personas dicen que el hombre consiste de 2 partes. Una superior llamada alma y otra inferior llamada cuerpo. Las dos son incompatibles. El cuerpo es la prisión del alma. Y esta idea produce 2 cosas. Produce una tendencia ascética con el cuerpo, porque si el cuerpo es malo, hay que castigarlo. Y por el otro lado también produce una tendencia hedonista, porque si lo que yo le haga al cuerpo no afecta al alma,
comamos y bebamos, que mañana moriremos, hagamos lo que sea, que no vamos a afectar nuestra comunión con Dios. Pero ambos conceptos son erróneos. El dualismo ontológico no cuaja en la doctrina de las Escrituras. En segundo lugar, está la tricotomía. La tricotomía dice que el hombre fue creado en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El alma es lo que une el cuerpo con el espíritu. El espíritu es la parte del hombre que tiene comunión con Dios y que ahora está durmiendo en los incrédulos. Pero tal concepto tampoco entra dentro del contexto de las Escrituras, porque en las Escrituras se habla de la totalidad de la persona humana, muchas veces en términos del cuerpo y del alma, y muchas veces en términos del cuerpo y del espíritu. Y también se atribuye al alma todas las cualidades de nuestra personalidad, y en otros contextos se atribuye al espíritu todas las cualidades de nuestra personalidad. De manera que alma y espíritu no son distintos, no son diferentes. En tercer lugar, está el holismo. Holismo. Esta enseñanza dice que el hombre es una unidad que no tiene partes. Cuando hablamos del cuerpo y cuando hablamos del alma, estamos hablando de lo mismo, pero enfatizando aspectos diferentes. Pero sabemos que eso no entra en las Escrituras. Ellos dicen que si el cuerpo muere, el alma también muere. Y en cuarto lugar, tenemos el punto de vista reformado y bíblico. El punto de vista reformado y bíblico. Hay dualidad en unidad. Alma y cuerpo. Dualidad en unidad. No somos dos personas, somos una persona compuestos de alma y cuerpo. En ese sentido, el hombre es una unidad psicosomática. Psico-alma, soma-cuerpo, es una entidad psicosomática, donde hay unidad orgánica. No hay dicotomía entre el cuerpo y el alma. No podemos decir que el cuerpo es malo, porque el cuerpo también lo originó Dios, como vimos. No podemos decir tal cosa. Dos elementos reales, pero diferentes. Y esto nos enseña Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ahí está el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, literalmente, un alma viviente, un alma viviente. Debemos estar claros en que tanto el cuerpo como el alma vienen de Dios. El cuerpo es material, divisible, y debido al pecado se disuelve. El alma no es material, es indivisible y no se disuelve. Es invulnerable a los ataques físicos del hombre. Y habiendo contemplado estos dos aspectos del hombre, su origen y su constitución, ¿cómo se aplican estas verdades a nuestro corazón? ¿Qué aplicaciones podemos extraer de ellas? ¿Cuál es la relevancia de la enseñanza de Génesis con respecto al origen y a la constitución del hombre? En primer lugar, esta enseñanza demuestra la naturaleza abominable del aborto. Esta enseñanza demuestra la naturaleza abominable del aborto. Textos como el Salmo 51 nos muestran que la vida humana comienza en la concepción. Es Dios que forma un ser humano en el vientre de cada mujer. Y si comienza en la concepción, quitar la vida a ese ser humano antojadizamente es asesinato. En nuestro país no escuchamos los interminables debates sobre el aborto como escuchamos en otros países, pero eso no niega los hechos de los numerosos abortos causados por parejas irresponsables y por razonamientos injustificados para quitar la vida de una criatura en el vientre. Y nosotros tenemos que pregonar, cuidar la vida del hombre, pregonar que estamos en contra del aborto. Cuando el Señor dijo, no matarás, estaba dando la encomienda al hombre de preservar la vida humana. Así que la primera aplicación es que esta enseñanza demuestra la naturaleza abominable del aborto.
En segundo lugar, esta enseñanza demuestra la impiedad y del prejuicio y del aborrecimiento racial o económico. Esta enseñanza demuestra la impiedad del prejuicio y el aborrecimiento racial o económico. La unidad de la raza humana en Adán y en Eva implica la insensatez del racismo. Todos venimos de los mismos padres y la idea de que hay una raza superior es perversa y el cristiano tiene que cuidarse de ella. La idea de que los negros son menos humanos o inferiores es impía, porque todos venimos del mismo padre y de la misma madre. Chinos, caucasoides, negros y latinos, todos somos criaturas de Dios con la misma dignidad. En el caso muy particular de nuestro país, debemos tener cuidado como cristianos de no mantener ningún prejuicio racial con los haitianos, seas tú blanco o negro, porque son criaturas de Dios. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 9. Dice allí, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y está hablando en el contexto de la acepción de personas. Por ello Santiago escribió sobre la lengua diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. No es si somos hermanos en Cristo que tenemos que amarlos, sino por ser nuestro prójimo. Y punto. Pero a veces nuestros prejuicios no son solamente raciales, sino también tienen que ver con el estatus social de los demás. Y esto queda claramente reprendido en Santiago capítulo 2, cuando allí se habla de aquellos hombres que si veían a un hombre vestido con buenas ropas y con grandes anillos, decían, ven, siéntate allí delante, quítate tú y échate allí en el piso. Debemos tener mucho cuidado con esas ideas, prejuicios económicos contra otras personas. Dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos lo hizo Jehová. A ambos lo hizo Jehová. En tercer lugar, esta enseñanza nos debe mover a la alabanza. El Salmo 139, 13 y 14 que leíamos anteriormente, cuando decía que tus manos me formaron en el vientre, dice, por tanto yo te alabo. Eso debe movernos a la alabanza. El solo hecho de que nosotros seamos criaturas de Dios, de que tengamos el sello de Dios en nuestras propias vidas, ya eso debe movernos a la alabanza. Si para las marcas de diversos productos, a veces nosotros nos enorgullecemos de que la pila que yo tengo es Duracell y la que tú usas es, no voy a decir el nombre. ¿Cómo no debemos nosotros enorgullecernos de que nosotros tenemos el sello de Dios? Somos criaturas de Dios. En cuarto lugar, esta enseñanza enfatiza que el cuerpo es parte integral del hombre y que no es inherentemente malo. Esta enseñanza enfatiza que el cuerpo es parte integral del hombre y que no es inherentemente malo. El pecado no es la consecuencia necesaria de tener un cuerpo. Yo tengo cuerpo, por tanto soy pecador. Eso no es así, porque Dios creó a Adán en cuerpo y alma, y él no era pecador. La causa del pecado no es nuestro cuerpo,
no es nuestro cuerpo. Esta doctrina debe llevarnos a evitar el ascetismo. Los apetitos del cuerpo no son pecaminosos de por sí, y debemos cuidar ellos, de llegar a esas convicciones cerradas con respecto a nuestro cuerpo, y pensar que por castigar nuestro cuerpo, nosotros vamos a alcanzar grados de santidad. Es una visión inapropiada de la doctrina de la santificación. Pero esa doctrina implica también que debemos cuidar nuestros cuerpos. Es el cuerpo de Dios. Es el cuerpo de Dios. Y debemos cuidarlos hasta el ejercicio que nosotros hagamos para mantener nuestros cuerpos. Dios ha hecho el cuerpo de tal manera que estamos formados por músculos. Los músculos hay que ejercitarlos. Si no, sabemos cómo se atrofian. Personas que les ponen yeso cuando hay una fractura, los músculos se atrofian. Recientemente tenía un vecino que tuvo un problema en un músculo del hombro. Y ha durado meses con problemas, porque después del tratamiento y de la operación que hubo que hacerle para corregirlo, eran ejercicios semanales dolorosos y constantes para restaurar la función de ese músculo. Así funciona nuestro músculo, nuestros músculos. Es el cuerpo que Dios nos ha dado. Debemos mantenerlo bien. ¿Qué es lo que comemos? Cuidar nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo. La doctrina de la constitución del hombre tiene implicaciones hasta para la obesidad, la glotonería y otros excesos. ¿Estás tú cuidando el cuerpo que Dios te dio? Yo creo que muchos deberían poner un poco más de cuidado con sus cuerpos. En quinto lugar, esta enseñanza sirve para humillarnos. Siendo que somos polvo, ¿habrá lugar para el orgullo en nuestras vidas? El cuerpo del hombre no fue hecho de material celestial, ni siquiera fue hecho del brillo de las estrellas, ni nos hizo de diamante, oro o plata, nos hizo del polvo. Cuando te sientas inclinándote a la tendencia natural orgullosa de tu corazón, considera que eres polvo y que al polvo volverás. Independientemente no eres nada, pero cuando consideramos que somos el fruto de tal obra arquitectónica de Dios, entonces nuestra vida cobra significado. Dios da significado a nuestra vida, pero en nosotros mismos somos polvo. Separados de Dios somos menos que nada, pero relacionados con Dios, nuestra vida cobra sentido. Porque Dios, al polvo que no vale nada, le dio vida, hizo un hombre. A final de cuentas, la gloria es de Dios, que del polvo nos hizo a nosotros. Fue con ese sentido de humillación que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra ante el ángel de Jehová y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Quién tú te crees que eres? ¿Quién eres? Medita bien en quién eres cuando estás enfermo, porque allí puedes tener una idea de tu condición delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos vivos porque Dios quiere, y sin su hálito de vida nadie puede sostenerse. Tú estás en las manos del Dios vivo. Por eso Job razonaba con sus amigos diciendo: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. O lo que ocurrió con Belsasar, Daniel capítulo 5, vayamos allí por un instante. Belsasar quería ofrecer una gran fiesta delante de sus gobernadores y de sus amigos. Y él se le ocurrió la brillante idea de utilizar los vasos sagrados del templo de Jehová. Hasta que Dios envió el juicio. Y dice en Daniel capítulo 5, versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de eso, dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Cuál es la vida que tú estás viviendo? Una vida que no considera los caminos que Dios te ha dado. Tú estás en las manos de Dios. Tú estás sentado aquí hoy y no muerto
porque Dios ha mantenido el hálito de tu vida. Seas joven o seas mayor, porque Dios es el sostén de nuestra vida. Y cuidado los jóvenes en el enorgullecimiento de tu juventud, porque pensamos que por jóvenes nunca vamos a morir. Si no das gloria a Dios y honra a Dios con la vida que Dios te ha dado, Él tiene toda la autoridad ahora mismo para quitarte la vida. Porque el sentido de tu vida es vivir para el Dios que te dio la vida. Tu vida y la mía están en sus manos. ¿De qué te enorgulleces? Tiembla y reconoce que Dios te tiene en su mano y que en el momento en que te suelte vas a caer. Y lo único que importará es si tu alma estaba preparada para tener un encuentro con Dios. Sexto lugar, esta enseñanza nos advierte del hecho de que la vida del hombre consiste más que los aspectos físicos de ellos. Esta enseñanza nos advierte del hecho de que la vida del hombre consiste en más que los aspectos físicos de ella. Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice allí que Cristo refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Y por qué el Señor dio esta parábola? Por lo que dice el versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre vive para sus sentidos, se olvida de que un aspecto vital de su constitución es el alma. El relato de la creación tiene la intención de hacernos ver que el hombre es algo más que el cuerpo. Es más que comer, beber, dormir, descansar, jugar, hablar y pensar. La misma descripción inicial del hombre nos enseña que tenemos alma o espíritu. Un alma que es muy diferente al aliento de vida que tienen los animales y que nos da el grandísimo privilegio de poder tener comunión con Dios. Pero el hombre se ha hecho a sí mismo un animal. Su mayor deleite es vivir como un animal. Y sus pensadores se han encargado de definir al hombre como un animal, porque ellos mismos quieren vivir como animales. Quieren vivir para sus deleites. Quieren vivir única y exclusivamente para sus cuerpos, para esta vida, para los sentidos, para lo que podemos ver y disfrutar aquí y ahora. Esa es la filosofía del mundo. El mundo te invita a explotar tu cuerpo. Siéntelo, disfrútalo, úsalo. Jóvenes, eso es lo que el mundo te invita. Disfruta tu cuerpo. El mundo te invita a invertir cada día, cada minuto de tu vida para el cuerpo que está marcado con la muerte. El mundo te invita a ser grande, a no limitarte por los frenos morales y espirituales. El mundo te invita a llenarte de bienes y de objetos que den significado a tu vida, porque la posesión de cosas es lo que te hace ser lo que eres. Pero Cristo dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Toma una hoja de ingresos y egresos y pon en una columna los ingresos, las cosas que el mundo te ofrece y que tú puedes alcanzar. Imagina que puedes ganar todo el mundo. Y en la parte de egresos coloca allí tu alma. Tu alma. ¿Vale la pena vender el alma por el mundo? Es un mal negocio. No vale la pena condenar nuestras almas a una eternidad sin Jesucristo por la breve posesión limitada del mundo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Prefieres vivir para este mundo o para el venidero?
¿Y tú, hermano en Cristo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Estás viviendo para esta vida o para la venidera? Es nuestro deber cuidar nuestros cuerpos, pero ¿te estás preocupando por tu alma como debieras? ¿Cuánto de tu tiempo ves dedicado al cultivo de las gracias cristianas en tu alma? Y finalmente, esta enseñanza nos hace un llamado a prepararnos para el momento cuando el alma se separe del cuerpo en la muerte. Esta enseñanza nos hace un llamado a prepararnos para el momento cuando el alma se separe del cuerpo en la muerte. Es el soplo de Dios lo que mantiene el alma y el cuerpo unidos. Pero el momento llega a todo hombre en el que este cuerpo mortal se separa de nuestra alma inmortal. El momento es trascendental por lo que ocurre después de ello. Y yo te pregunto, ¿estás tú preparado para morir? ¿Estás preparado para recibir la noticia de que tienes una enfermedad por la cual tú tarde o temprano vas a morir? ¿Estás preparado para experimentar con confianza el yacer en un lecho de muerte? ¿Tendrás tú una limpia conciencia para saber que vas a enfrentarte cara a cara con Dios y que puedes decir, sí, yo entro en la presencia de mi Señor? El creyente tiene sobradas razones para encontrar aliento a la hora de la muerte. Pero hay que ser creyente. Pero hay que ser creyente. El mismo Señor que al tercer día resucitó glorioso nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y cuando Cristo declaró esto le preguntó a Marta, ¿crees esto? Y yo te pregunto, ¿crees esto? Primero los Corintios capítulo 15, versículo 22. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice el texto, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista, versículo 14, del capítulo 4, perdón. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 1 del capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Versículo 4. Porque asimismo lo que estamos en ese tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. No quisiéramos experimentar ese momento de la muerte, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y unas palabras finales a las personas que nos visitan. Pablo estaba predicando un discurso en Hechos capítulo 17. Y después de decir que nosotros somos criaturas de Dios, él dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
Él dice en el versículo 27 de Hechos 17, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos que pensar que Dios sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Él es el Creador. Él hizo la humanidad. Y dice que como tal, Él lo hizo para que busquen a Dios. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador. ¿Y por qué dice Él eso? Dice, porque vendrá el momento cuando esta cadena de plata se quebrará. Y empieza a describir con un lenguaje poético y precioso la condición del hombre cuando va muriendo, cuando va envejeciendo hasta la muerte. Y dice, por tanto, prepárate, acuérdate de tu Creador, porque llegará aquel día cuando el polvo vuelva a la tierra de donde vino y el Espíritu a Dios que lo dio. Amigo, ¿estás tú preparado para cuando llegue ese momento? Tu vida no es vivir para comer, disfrutar y gozar de esto. Tu vida fue dada para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. ¿Estás tú viviendo para el propósito que Dios te ha dado en la vida? ¿Te has acercado tú a Dios? ¿Estás buscando a Dios como dice Hechos? ¿Estás obedeciendo su mandamiento de arrepentirte de tus pecados? Qué gran privilegio Dios nos ha dado de vivir. Pero será doble el privilegio si también te concede el de vivir eternamente y por siempre con su presencia en los cielos. Pero aquellos que no se arrepienten durante el tiempo que le ha dado durante esta vida, no tendrán el mismo privilegio de disfrutar una segunda vida. Atiende la voz de Dios. Quizás por primera vez estás escuchando cuál es el significado de la vida del hombre en la tierra. Tú no estás aquí simplemente para llegar a ser un profesional, dejar hijos y morir. Tú estás aquí en la tierra para glorificar a Dios. Como iglesia, seamos un baluarte que defendamos estas verdades bíblicas y que las enseñemos a los hijos, que veamos que nosotros como hombres tenemos dignidad y que tenemos propósito en la vida y que nuestro gran privilegio es tener un cuerpo y un alma y todo para la gloria de Dios. Sirvamos a Dios con nuestros cuerpos y con nuestras almas.